las que dejó la profetería también. Sí, los que dejo marcado Profe, en la guía. Dígame. ¿no es con asistencia el CAP? Sí, es con igual como que fuera. Mira, la verdad es que la profesora no los va a evaluar una asistencia a ustedes por el CAP, pero sí a nosotros nos importa que estén, pues, entonces el tema de la evaluación y todo eso. Así que tienen que, igual que el semestre pasado, tienen que tratar de ir a todas las, venir, bueno, conectarse a todas las clases. Ah, Pero Profe, pero no es una nota así como por asistencia. O no, sea, no no, sé. no hay nota por asistencia, solo por la evaluación. ¿Ya? Ya, les voy a compartir entonces una pizarra para que vamos viendo los ejercicios. Si tienen dudas me van diciendo, ¿ya? ¿Se ve en la pantalla o no se ve? Sí. sí. Es una pizarra, ¿cierto? Ya. Ya, lo que vamos a hacer es desarrollar estos ejercicios que la profe dejó marcado en la guía, que eran como para que ustedes estudiaran. Ya, hay varios ejercicios que marcó y además va a preguntar otras cosas que las podemos ver el lunes, antes de la prueba, ¿ya? Entonces ahí veríamos otro tipo de ejercicio. Ya, ¿qué, no, qué vamos a hacer en este tipo de ejercicio? Dice, en los problemas del 11 al 20 hay que determinar el dominio de la función, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hacen estos tipos de ejercicios? Por favor, apague el micrófono si es que está. Gracias. Ya, ¿cómo se hacen este tipo de ejercicios? Cuando quieran consultarme algo, pueden encender el micrófono y preguntarme, ¿ya? Vamos a hacer el primero, que sería la siguiente función, ¿cierto? 4x menos 2. Lo que nos pide aquí es encontrar el dominio. ¿Y qué quiere decir el dominio? Son los valores que puede tomar x en esta función, ¿ya? Hay valores que no los puede tomar. Por ejemplo, en una raíz nunca puede ser negativa. O sea, como resultado, yo no puedo como resultado tener, por ejemplo, eso, ¿ya? Esta función no tiene soluciones los reales, ¿ya? Entonces a mí lo que me preocupa en esta parte, en el 4x menos 2, es ver cuándo esto es positivo o cero, porque la raíz de cero sí existe. Entonces, a mí me preocupa saber que sea positivo. ¿Por qué? Porque los negativos no pueden estar acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo veo si esto es positivo? Ya yo lo que hago es tomar la parte de adentro de la raíz, tomo la parte de adentro de la raíz y digo que esta tiene que ser mayor o igual a cero. Porque si yo digo que es mayor o igual a cero, estoy obviando todos los resultados que sean negativos, ¿ya? Entonces, como tengo esto se desarrolla muy similar a una ecuación, ¿cierto? Entonces voy a despejar el valor de x. Sería 4x mayor o igual que 2, ¿cierto? Signo negativo, acá queda con signo positivo. Y ahora tengo que despejar el x. Quedaría 2 dividido 4. Y eso es lo mismo que un medio, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos, cada vez que tengamos una raíz, ¿cierto? En este caso no hay fracciones, ¿ya? Cuando hay una raíz, a mí me preocupa de que esto sea mayor o igual a cero. Ustedes siempre tienen que fijarse en eso. Que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual a cero, como esta parte, ¿ya? Así se desarrolla en este tipo de ejercicio, que esa parte. Entonces, pues yo despejo el x y encuentro las soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones? O sea, como yo digo cuál es el dominio, yo puedo decirlo de varias formas. Se puede gráficamente, por ejemplo, déjenme, aquí vamos a ponerla,
gráficamente, ¿ya? Ustedes ponen en un medio, ¿cierto? Un circulito pintado porque es mayor o igual la recta, ¿cierto? Y es mayor o igual que en un medio. Entonces es hacia allá. Y todos los valores que estén ahí cumplen esto que está acá. O sea, el dominio son los valores mayores que un medio. La otra forma de escribirlo es, también lo pueden dejar así como está, o también pueden escribirlo como intervalo. ¿Ya? Por ejemplo, el dominio, y lo pueden escribir como intervalo, desde el 1 medio en adelante, hasta el más infinito. El infinito siempre abierto, y este depende de, en este caso es mayor o igual. Como es igual, también se incluye. Ya, esa es otra forma de escribir el dominio. Ahora quiero saber si tienen alguna duda con respecto a eso, si es que se entiende lo que es el dominio. ¿Se entiende, no? Profe, yo tengo una duda, pero al principio del ejercicio, ¿En cuando cuál parte? aparece la raíz, es así como en la primera, cuando usted ya saca la raíz, 4x menos 2, Esta parte, abajo, 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 cuando empieza a desarrollar el ejercicio, aquí. la raíz se saca, ¿no? Sí. Sí, mira, no es que yo elimine la raíz. A mí me interesa saber qué pasa con lo de acá adentro. ¿Por qué? Porque yo necesito verificar que esto sea mayor o igual a cero, ¿ya? Porque si es este es un ejemplo, si es así, eso yo no lo puedo resolver en los reales. Entonces a mí, yo no puedo tener un número negativo. ¿Y cómo especifico que sea un número positivo? Diciendo que la parte de adentro de la raíz tiene que ser positiva, o sea, mayor o igual a cero. Yo por eso elimino la Ah, raíz. No es que, ya. no es que yo elimine la raíz por borrarla, ¿cierto? Sino que yo digo, Ujú. a mí lo que está acá adentro es lo que me interesa, ¿ya? Y eso yo quiero que sea mayor o igual a cero. Pero la Generalmente raíz tampoco va a afectar cómo el resultado no se vuelva a colocar. no, porque a mí lo que yo estoy buscando es el valor de x donde cumple que sea positivo. ¿Y Ah, ya. dónde cumple? De los valores mayores o igual a un medio. Por ejemplo, si yo seleccionara un número que esté acá, supongamos que elige el 2, que sí está por acá, ¿cierto? Si yo lo reemplazo, por ejemplo, acá arriba, diría 4 por 2 son 8 y menos 2 son 6. Y la raíz de 6 es, el resultado es un número positivo, entonces está bien. En cambio, si yo reemplazara un valor que esté antes, por ejemplo, supongamos que el 0. Supongamos que reemplazo el 0. Sería 4 por 0, 0, menos 2. Y eso sería menos 2. Entonces quedaría la raíz de un número negativo. ¿Ya? Traten de fijarse en eso, que siempre que yo tenga raíz así, yo tengo que trabajar con lo que esté adentro. ¿Ya? En el segundo ejercicio nos va a quedar un poquito más claro, porque es muy parecido. Pero ¿se entiende más o menos lo que quiero decir? No son tan complejos estos ejercicios, pero sí tienen que tener cuidado, ¿ya? Por eso los vamos a hacer todos. Si no alcanzamos a verlos todos, yo les voy a mandar igual los videos con las resoluciones, ¿ya? Para que tengan dónde revisar. ¿Cuál vamos a ver ahora? El segundo, el 12. Vamos a agregar una nueva página y vamos a ver el 12, ¿ya? El 12. Esto nos dice que un poco chueca, menos 5x. ¿Ya? Entonces, este ejercicio es muy parecido al anterior porque también hay una raíz. Me quedó bien fea la raíz, pero es así. Ya, ¿qué tengo que verificar entonces con esto? Que de nuevo la parte de adentro de la raíz sea mayor o igual a cero, porque de nuevo tengo una raíz, ¿cierto? Entonces yo vuelvo a hacer lo mismo. Digo que el 15 menos el 5x tiene que ser sí o sí mayor o igual a cero. Sí o sí. Entonces ahora yo tengo que despejar el x. En este caso me queda esto, ¿cierto? Y el 15 que está positivo
En este lado queda negativo. Ya, aquí tengo un problema así, que tienen que tener cuidado ustedes. Que en las inecuaciones yo tengo que tener ojo en que la x esté positiva. En este caso, tengo un menos 5x. Está negativa, ¿cierto? Cuando pase eso, yo antes de seguir trabajando, yo voy a multiplicar todo por menos 1, ya, para dejarla positiva. Entonces, si era negativa, va a quedar ahora positiva, que sería 5x, ¿cierto? El del lado de acá queda 15 y el signo nos va a cambiar, Ah, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Cuando es negativo y yo voy a multiplicar por menos 1, tengo que cambiarle a todo el signo y además el signo lo tengo que volver, ¿ya? Hacia el otro lado. Entonces ahora despejo la x. Sería x 15 partido 5. Y eso es igual a 3, ¿ya? Entonces el resultado me cambia. Si yo no hubiera hecho el cambio acá, me hubiera quedado al revés, pues me hubiera quedado x mayor o igual que 3. Y eso ya hubiera estado malo, ¿ya? Porque si yo reemplazara un valor mayor que 3, por ejemplo, o el 4, sería 15 menos 5 por 4, 20, sería 15 menos 20 y eso sería menos 5. Entonces no me cumple, tiene que ser positivo el valor de dentro, ¿ya? ¿Dudas ahí? ¿Alguna duda? no. ¿Nada de nada? No, profe. Ya, seguimos entonces. Otra página. Volvemos a poner el ejercicio. Ahora vamos a hacer el 13, ¿ya? La idea es que hacer todo este ejercicio para que les queden guardados. El 13. Profe, Dígame. entonces la representación gráfica sería, el dominio sería del infinito negativo al 3. Claro, nos la pusimos acá. No. Claro, bien que se haya dado cuenta porque yo al final resolví el ejercicio, pero no puse lo que nos están preguntando. Nos están preguntando en el dominio, ¿cierto? Entonces, ¿el dominio el que me indica usted cuál es? Del infinito negativo al 3 cerrado. El 3. Súper bien. Súper bien. Ese sería el dominio. Son todos los valores desde el menos infinito hasta el 3 cerrado, ¿cierto? Porque hay un menor igual. Súper bien. Qué bueno que se dio cuenta que no habíamos puesto el dominio. Ya, el otro ejercicio. Entonces, cada vez que ustedes tengan una raíz en la parte de arriba, tienen que ver que sea mayor o igual a cero. Siempre se hacen así esos ejercicios, ¿ya? Que estén de la forma que vimos anterior. Ya. Aquí también tenemos una raíz, pero ¿cuál es la diferencia? Que la raíz está en el denominador, en una fracción, ¿cierto? Aquí tienen que pasar dos cosas. Que la parte de abajo, por ser fracción, así nunca puede pasar esto, ¿ya? Eso nunca puede pasar. Un número partido cero. No puede pasar, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber que abajo no puede dar cero. Y además tengo que saber cuándo esto que está dentro de la raíz es mayor a cero. O sea, es muy parecido al anterior, pero hay una sola diferencia. Que ahora, en vez de escribir mayor o igual, ¿yo qué escribo? Solo mayor. ¿Por qué no agrego el igual? Porque si yo digo igual a cero, estaría diciendo esto, que podría ser cero y en realidad no puede ser cero. Entonces, cuando tengan fracciones y abajo raíces, tiene que ser mayor a cero. No puede ser mayor o igual, ¿ya? Entonces aquí sigo el mismo procedimiento ahora para desarrollar. Voy a despejar la x, ¿cierto? El 1 está positivo, pasaría negativo. Acá de nuevo nos pasó lo mismo, la x está negativa. Entonces, para yo evitar trabajar con la negativa, ¿qué voy a hacer? Multiplico por menos 1. Entonces acá me queda x, me queda 1. ¿Y qué pasaba con el signo? Se cambia de lado, de posición, ¿cierto? Entonces nos queda x menores que 1, ¿ya?
Entonces la solución de esto, o sea, el dominio que nos están pidiendo, ¿cuál sería? Si son menores que 1, sería desde el menos infinito hasta el 1. Pero en este caso, como no puede ser, no es mayor igual o menor igual, es abierto en ambos lados. ¿Ya? ¿Dudas en ese? Profe, Dígame, pero ¿no sería hasta el cero? ¿en cuál? ¿Acá? Ahí, el dominio, sí. No, porque mira, al hacer el despeje me queda que son menores que 1. ¿Ya? Menores que 1. Deja rayar aquí el que parece un cuarto. Ya, menores que 1. ¿Por qué? Veamos si el extremo, porque el 0 está antes del 1, ¿cierto? Con el 0 se cumple. Veamos con el 1. Diría 1 menos 1, 0, ¿cierto? No se cumple. Pero como está abierto, funciona hasta el 0,99999. Muchos 9, pero no en el 1. Ya por eso se escribe el 1, pero no lo agrego, porque con el 1 no funciona, porque sería 1 menos 1 y eso daría 0. Por eso se escribe abierto. ¿Ya? Mm, O sea, los valores que estén entre el 0 y el 1 también sirven, pero sin contar el 1. El 1, acuérdense que si agrego el 1 sería 0 esa parte de abajo. Por eso yo lo dejo abierto aquí en el dominio. ¿Ya? Va quedando más claro, ¿no? Aquí solamente tienen que tratar de acostumbrarse a cómo se hace cada tipo de ejercicio. Se fijan en los anteriores, cada vez que hay raíces, yo trabajo con el mayor o igual a 0, mayor o igual a 0, en el siguiente igual, mayor o igual a 0, mayor o igual a 0, y en el siguiente, que es una fracción, como está la raíz abajo, yo solamente ahora no le agrego el igual, solamente el mayor. ¿Ok? Y el 14 también es muy sí, parecido. profe, no Dígame. escuché una parte de el 10 no se hace nada con el 10, lo que importa es lo de abajo. Exacto. El 10 no me influye porque a mí lo que me preocupa son las raíces y la fracción completa. Pero la fracción, lo que me importa a mí en la fracción es que en la parte de abajo, en esta parte, en el denominador, no puede ser cero. ¿Ya? Ya. Esa parte tiene que ser distinto de cero. En ningún momento puede ser cero. Entonces, por eso el 10 a mí no me influye mucho. A mí lo que me influye en la parte de abajo, el denominador, que en ningún momento sea cero. Entonces, yo por eso trabajo con esto. ¿Ya? El 10 ni siquiera lo voy a utilizar para sacar el dominio. ¿Más claro? Veamos Sí, el, sí, sí, el- entendí. ya, veamos el 14. Esto después les va a quedar como PDF también, ¿ya? Va a ser como un PDF, entonces ustedes lo pueden revisar los ejercicios que hemos estado realizando. Vamos en el 14. 14. También tenemos una función con raíz abajo. La diferencia es que ahora hay una X arriba, ¿ya? 3X menos 1. Parece un 7 esta cosa. Menos 1. Ya, si se fijan, de nuevo es una fracción, de nuevo hay una raíz abajo. Entonces, ¿qué les dije yo? En la parte de abajo es donde tengo que preocuparme. ¿Qué tendría que hacer entonces? Escribir lo que está dentro de la raíz, y eso tiene que ser mayor a cero. No mayor o igual, porque ahora está en el denominador. Abajo nunca puede ser cero, ¿ya? Lo vuelvo a repetir. Entonces, ahora yo trabajo lo mismo. Despejo la X, ¿cierto? Mayor que 1, mayor que 1, y el X es mayor que un tercio, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el dominio? ¿Es que alguien me puede responder? ¿Cuál sería el dominio? Si dice X mayor que un tercio, sería Del del 1/3 al infinito positivo. muy bien. Del un tercio al infinito positivo. ¿Abierto o cerrado? Sí, Abierto. abierto.
Súper bien. Es abierto porque no es mayor o igual, ¿cierto? Y no puede ser cero. Si yo lo incluyo, se hace cero acá abajo y estaría fallando. Estaría haciendo lo que tenía en el anterior. Estaría haciendo eso mismo y eso no puede pasar, ¿ya? Hay muchos, si se fijan, hay muchos ejercicios que son iguales. No hay mucha diferencia. Entonces, cuando yo tenga raíces, es eso. Yo voy a trabajar con desigualdades, ¿ya? Para saber si es mayor, si es menor. O sea, siempre mayor o igual a cero. Y cuando es fracción, es solamente mayor, ¿ya? Ahora pasamos a otro tipo de ejercicio de dominio, que es el 15, ¿ya? El 15. Ahora ya no tenemos más raíces. Tenemos un 2x menos 5 y tenemos x por x menos 3. Ya, si tenemos, no tenemos raíces, ¿cierto? Pero tenemos fracción. ¿Y qué es lo que a nosotros nos preocupa en la fracción? Que en la parte de abajo nunca sea, que esta parte de acá abajo sea distinto de cero, ¿cierto? Entonces yo tengo que estudiar cuándo sería cero, pues, para yo eliminar esos valores. Para decir, son todos los valores menos esos dos. ¿Cuándo es cero una multiplicación? Una multiplicación de dos términos. Por ejemplo, A por B es igual cero cuando el A vale cero O el o, B vale cero. o el B vale cero, cualquiera de los dos, ¿cierto? Porque cero por B sería cero o cero por A sería cero. Entonces cualquiera de los dos tendría que valer cero. Entonces acá como tengo dos factores, que uno es el X y el otro es X menos 3, cualquiera de los dos puede ser cero. Entonces yo los voy a igualar a cero ambos. Yo voy a tomar el primero y digo X es igual a cero. Ese sería mi primer caso. Y el segundo es cuando X menos 3 es igual a cero. Pero este lo tengo que despejar. Entonces digo X es igual a 3. Entonces tengo dos valores para que esto se haga cero. Uno sería el X igual 0 y el otro sería X igual 3. Entonces, ahora que yo encontré esos valores, ¿cuál es el dominio? Si con eso da 0, ¿cuál sería el dominio? Con palabras sería cualquier número real excepto el 0 y el 3. ¿Ya? Excepto el 0 y el 3. Esa es la forma de escribirlo como con palabras. La otra que sería como por intervalo sería, ya, yo empiezo en los menos infinitos, ¿cierto? Y llego hasta el, ¿cuál está primero? ¿El 0 o el 3? El 0. ¿Ya? Llego hasta el 0, pero abierto porque no puede ser 0. Lo 1 con los otros valores que están entre el 0 y el 3. Y además lo 1 con los valores que están entre el 3 hasta el más infinito. Ya quizás aquí se confundieron un poco. ¿Se entendió esta parte? No, primero, ¿se entendió esta parte por qué sale x igual 0 y x igual 3? ¿De dónde salieron esos valores? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Y se entendió por qué el dominio yo lo escribí así, con intervalo? Porque solamente cuando yo escribo de esta forma, estoy diciendo que son todos los valores menos el 0 y el 3. O sea, estoy diciendo que son desde el menos infinito al 0, uno esa solución con desde el 0 al 3, pero no uno son números, y desde el 3 al más infinito. Esta parte escrita como intervalo quizás les puede complicar más, ¿ya? Entonces lo que ustedes podrían escribir en una prueba, por ejemplo, y no les piden el intervalo, ustedes podrían decir de la siguiente forma. Decir que es el dominio van a ser los reales, porque se escribe los reales, y le voy a poner así, menos el 0 y el 3. Es mucho más fácil escribirlo así, ¿ya? O sea, estoy diciendo que son todos los números reales, excepto el 0 y el 3. Creo que es mucho más fácil escribirlo de esta forma que escribirlo de esta, ¿ya?
Si es que les complica, yo prefiero que lo escriban de esta forma. Estoy diciendo. Profe, ¿y en la forma gráfica? La forma gráfica, ¿cuál serían? Todos los reales excepto el 3. A ver si cae acá abajo. Voy a ver si lo puedo escribir aquí abajito. Ya tengo el 0 y el 3, ¿cierto? Entonces la forma gráfica sería todos los valores, pero estos van a estar abiertos. No sé si los ponen acá arriba o abajito ustedes, ¿ya? Puede ser ahí o abajo. Entonces son todos los valores que están aquí, pero ese no. Todos los valores que están aquí, pero ese no. Y todos los valores que están acá, ¿ya? O sea, yo puedo tener todo eso, todo eso, todo eso, excepto el que está aquí, que sería el 0, y el que está aquí. ¿Se entiende? O sea, yo recorro todos los Sí, valores, profe. pero es como que me pego un saltito, ¿ya? Avanzo, 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 y hay un hoyo ahí que sería en el 0, avanzo, 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 hay otro hoyo que está en el 3. Entonces eso no lo ocupo, paso no, ¿ya? Entonces yo creo que esta parte sería como más facilito de escribirlo, porque yo solamente saco los valores que no están, que sería el 0 y el 3. Digo los reales menos el 0 y el 3. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos, hasta ahí? Vamos en el 15, nos quedan 5 ejercicios todavía. O si quieren nos podemos saltar un par de ejercicios y yo después se los grabo y vemos el tema del gráfico también, si quieren. Podríamos ver, a ver. Podríamos ver. Ya, podríamos ver, dejen revisar. El 17. Que el 17 cambia un poquito. Tenemos la siguiente función. Hay un 1. Acá tengo x cuadrado menos 10x más 25. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia acá? También tengo una fracción. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar abajo? Lo de abajo tengo que saber cuándo lo de abajo es 0. ¿Ya? Pero hay un x cuadrado menos 10x más 25. Entonces tengo que saber cuándo lo de abajo se hace 0. Para yo no ocupar esos valores, porque acuérdense que si se hace 0, esto se indetermina. Entonces necesito saber cuándo eso es 0. Entonces tengo dos formas de hacerlo. Una es encontrar los valores de x ocupando esta fórmula que debiesen saberla. Menos b más menos b cuadrado menos 4ac. Y todo eso partido en 2a. ¿Cierto? Aquí yo voy a encontrar dos valores de x. El x1 y el x2. ¿Ya? La otra forma es tratando de factorizar esto, que es mucho más rápido, ¿ya? ¿Cómo yo puedo factorizar esa parte? Yo puedo decir lo siguiente. Como en x cuadrado tengo dos factores, ¿cierto? Con x y x. Y aquí yo quiero que se acuerden. Tengo que saber cuándo dos números multiplicados dan 25 y sumados dan menos 10. ¿Ya? Pero hay un truquito para saber qué signos van acá, que yo prefiero que hagan eso primero antes de buscar los números. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a ver con los signos que hay aquí. Por ejemplo, este tiene un más, ¿ya? Porque es positivo. Entonces yo digo, más por ese menos que está ahí, sería menos. Y ese menos con ese más es menos. Entonces los dos signos que van aquí son menos. Va un menos acá y un menos acá. Entonces ahora busco los números. ¿Qué números multiplicados dan 25? Se nos viene a la cabeza el tiro el 5 por 5. Y además 5 más 5 da 10, entonces yo creo que está bien. Entonces pongo el 5 y reviso. Menos 5 por menos 5 es 25 positivo. Y menos 5 más menos 5 es menos 10. Entonces en este caso, la factorización quedaría de esta forma. ¿Ya? Si se fijan, el valor es el mismo. Dice x menos 5, x menos 5. Entonces yo no necesito igualarlo ambos a 0 para saber cuál de los dos valores es. Solo igualo 1.
como es el mismo, digo esto. X menos 5 va a ser igual a 0. Entonces X vale 5. Si yo hago este lado, también voy a encontrar X vale 5. Entonces no tendría que hacerlo porque ya tengo que X vale 5. ¿Ya? Entonces el dominio de esta función, ¿cuál sería? Serían los reales menos el 5. ¿Ya? Serían todos los reales menos el 5 porque el circo en que no influye. Si ustedes no pueden factorizar, tendrían que ocupar esta fórmula para encontrar los valores de x, que en este caso debiesen dar los dos, igual que este de acá. Dos 5. ¿Ya? ¿Dudas ahí, chiquillos? Entonces aquí lo que tienen que saber es factorizar o saber la fórmula, cuando son cuadráticas, encontrar las soluciones. ¿Ya? ¿Dudas ahí? ¿Hay alguna duda con ese, chiquillo? ¿Ninguna? Ya, veamos el otro ahora. ¿Cómo vamos ahora? Me quedan 20 minutos. Ya. Vamos a ver ahora el... Déjenme revisar. Podemos ver el 18, que es muy parecido. El 18. Ya tengo la función. Tengo x más 1. Y todo eso dividido en x cuadrado menos x más 1. ¿Cierto? Entonces acá tengo otra vez el problema abajo. No, lo copié mal, no, ese no es el 18. Ahí sí. Menos 4x menos 12. Ya, entonces de nuevo tendré que tomar la parte de abajo. Esto igualarla a 0, ¿cierto? Para saber en qué valores se hace 0. Tendría que factorizar. Lo mismo otra vez. Quiero ver qué signos tiene. Entonces, ese tiene positivo y negativo. Positivo y negativo me da negativo. Negativo y negativo da positivo. Entonces, uno va a ser con negativo y el otro va a ser con positivo. Ahora veamos, ¿qué números multiplicados dan 12 y sumados dan 4? Puede ser 12 por 1, no nos funciona, ¿cierto? 4 por 3, 12, pero eso sumado, 4 y el 3 no me puede dar 4. 6 por 2 da 12, quizás con el 6 y el 2, ¿cierto? Entonces tiene que dar negativo o sea, la suma. Entonces el 6 lo ubico acá y el 2 lo ubico acá. Menos 6 por más 2 sería menos 12. Y menos 6 más 2 sería menos 4. Entonces la factorización quedaría de esa forma. ¿Ya? Ahora entonces yo tengo que despejar cada uno. Digo, x menos 6 va a ser igual a 0. X va a ser igual a 6. Ese es mi primer x. Después tengo x más 2 igual a 0. Entonces el x va a ser igual a menos 2. Esos son mis dos valores de x. Entonces, ¿cuál es el dominio? Serían los reales menos el menos 2 y el 6. ¿Ya? Ese sería el dominio en esa función. Así se hacen esos tipos de ejercicios, chiquillos. Tenemos los que son con raíces, que hay que poner mayor o igual a 0 y ahí despejar. Tenemos los que tienen raíces abajo, entonces hay que poner mayor o igual a 0, no mayor, o sea, mayor que 0, no mayor o igual. Tenemos los que son con factores, que yo solamente llego y los despejo el x y despejo el x menos 3. Y tenemos los otros que hay que factorizar, para también despejar después de esta forma. ¿Ya? Esas serían como la forma de encontrar dominio de este tipo de funciones. Yo les voy a grabar los videos de estos dos últimos que tienen un detallito, pero se los voy a enviar, ¿ya? Consulta hasta ahí, chiquillos, para que veamos el tema de las gráficas. Son súper cortitos los ejercicios, no es tan largo.
Si es que hay más algunas consultas hasta ahí. ¿Nada? Profe, Dígame. ¿podría hacer la factorización con la cuadrática? Es que lo intenté hacer y no sé qué estoy haciendo mal porque no me da. Con la fórmula. Sí, ¿De cuál? ¿De este de o de cualquiera. este? A ver. En este caso nos dio 5. Ya, hagámosla. Este era el 17. Ya, era el 17, ¿cierto? Entonces tenemos 17. Tenemos que era fx igual a x cuadrado. No saben que me voy a ahorrar de escribir esto porque ya lo hicimos en el anterior. Entonces la factorización que quieren hacer ustedes es eso, ¿cierto? Primero que todo tenemos que saber cuál es el a. En este caso sería 1, que es el valor que está aquí, ¿cierto? El b, ¿cuál sería? El menos 10. Y el c sería el 25. Tenemos esos tres valores, ¿ya? Entonces ahora tenemos que ponerlo en la fórmula, que sería menos b, o sea, menos el menos 10. ¿Qué más sigue? Más menos raíz de b cuadrado, que sería menos 10 al cuadrado, menos 4 por a por c, que sería 25, ¿cierto? Y todo eso partido en 2 por 1, ¿ya? Entonces así yo encuentro los valores de x. Menos por menos 10 sería 10. Más menos la raíz de lo que está acá. Sería menos 10 por menos 10 sería 100. Menos 4 por 25 sería menos 100. ¿Ya? Y abajo sería 2. Menos 100, esto Cero. daría 0, ¿cierto? Y la raíz de 0 es 0. Entonces me debiese quedar acá abajo que x vale 10 más menos 0. Y eso partido en 2. Entonces, el primer x sería 10 más 0, que sería 10 partido en 2. Y el segundo sería 10 menos 0, que sería 10 partido en 2. Y eso es igual a 5, y eso es igual a 5. Entonces nuestro x vale 5, ¿ya? Que era el valor que habíamos encontrado anteriormente. ¿Se acuerdan? Lo voy a retroceder para que lo vean. Acá valía 5, ¿ven? Entonces con factorización yo puedo llegar directo, o con esta fórmula también puedo llegar, ¿ya? Entonces ahí vean ustedes cuál les complica menos. La idea es que ojalá aprendan a factorizar, ¿ya? Porque igual se hace mucho más rápido. No sé cómo les va a hacer la prueba a la profe. ¿Les dijo alguna forma de cómo le iba a hacer o no? ¿Le iba a mandar una guía? O sea, la prueba la tenían que enviar después o va a ser en el momento. ¿Les dijo algo, no? ¿O no le ha dicho nada todavía? ¿Nada de nada? Al parecer nada. Ya, chiquillo. Nos queda súper poquito. Son 2 ejercicios más nomás y terminamos. Estos son súper rápidos. ¿Ya? Miren, les voy a enseñar un truquito muy fácil para ver cuando un gráfico funciona o no. ¿Ya? Yo voy a dibujar un par aquí. Tengo esa. Disculpen lo feo ya, pero. Y tengo esa. Ya. Ya miren. La forma de ver si yo puedo. Si estos gráficos son funciones. Es que yo para un valor de x
por ejemplo, para este valor de aquí, yo tengo que tener un resultado aquí, ¿ya? Tengo ese resultado. No tengo otro resultado. Por ejemplo, si yo bajara, aquí no topa nada. Entonces no tengo más valores para ese X, es ese resultado. Para ese X de acá, es ese resultado, ¿cierto? Para este X de acá, es ese resultado. Ya se fijan que para un valor de X yo tengo un resultado. No puedo tener dos resultados distintos para el mismo valor de X. O sea, yo no puedo para ese valor tener un resultado aquí y otro más arriba que sea igual, ¿ya? Entonces, este sí sería una función, ¿ya? ¿Y cómo yo lo verifico? Hay una forma de verificar que es con una recta. Por ejemplo, si yo yo trazo una recta de forma así, vertical, ¿cierto? Si esa recta corta dos veces al gráfico, es que no es una función, ¿ya? Es una forma gráfica de verlo. Por ejemplo, en esta parte es donde corta el gráfico, ¿cierto? Pero no lo corta en ninguna parte más, porque esto se sigue abriendo hasta el infinito del infinito. Entonces, la recta corta solo en una parte. Es distinto, es distinto acá porque, por ejemplo, si yo selecciono este valor de X, tengo un resultado aquí y tengo un resultado aquí. Entonces estoy teniendo dos resultados distintos para el mismo valor. Acá es lo mismo, tengo un resultado acá y un resultado acá. Entonces, si ahora yo trazo una recta, ¿en cuántas partes corto la gráfica? En dos partes, que sería ahí y que sería ahí. Entonces, al cortarme en dos partes, estoy diciendo que no es una función, ¿ya? Entonces, la que sí sería función sería esa y esta no. Y ahora necesito que me respondan, sí, ¿ya? El primer ejercicio, ¿es una función o no es una función? ¿Qué creen ustedes? No, 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 ¿cierto? no, Porque no, si porque corta en dos puntos. exacto. Si yo trazo una recta, supongamos que trazo una recta acá. Va a cortar, en este caso cortan dos puntos. Si yo la sigo bajando, este dibujo no llega hasta aquí por si acaso, ¿ya? Este dibujo sigue para acá y ese dibujo sigue para allá. Entonces va a cortar, ya corta en más de dos partes, ¿cierto? Una que sería en esa parte, otra que sería en esa parte, ¿ya? Muy bien, entonces el primero no es. Apaga el micrófono. Ya, ahí sí. Andaba un auto por ahí. Ya, entonces el primero no es función. La segunda, ¿es función o no es función? Sí, sí es Sí, sí función. es. Sí sí, es, ¿cierto? Porque lo mismo, yo para un valor de aquí tengo ese de ahí. Para un valor de acá tengo uno de acá. Y probemos con la recta, po. ¿Cuántas veces va a cortar? Solo una, que sería en esta parte, ¿cierto? Entonces esta sí es función. Súper bien. La otra, esa de acá, no, ¿es función o no es función? no, ¿Qué creen ustedes? Pero No, esas rectas no, siguen ahí o los puntitos que tienen marcados las delimitan. Exacto. Por ejemplo, viene desde acá, llega hasta aquí, pero ese valor de aquí no lo incluye, pero sí lo ¿Ah? incluye acá arriba, ¿ya? Entonces aquí baja. A pesar de que si yo trazo una recta acá, paso por un punto, pero por este punto de acá no, porque me está diciendo que aquí está abierto. Es igual que cuando dibujamos la otra parte, ¿ya? Esa parte de aquí, es que no sé si se alcanza a ver, eso está abierto y acá está cerrado. Entonces esta sí sería función, pero es una función como por parte, ¿ya? Porque a pesar de que yo trace la recta aquí, va a pasar por aquí, salta esa parte y sigue, ¿ya? No toca en dos Ah, puntos, ¿ya? ¿Se pero al entiende? otro lado no se topa al ¿Acá? pasar al... No, yo, porque esta viene hacia acá, viene hacia como el infinito y la otra sube hacia infinito, pero no es como que se devuelva, ¿ya? Ahí. Entonces sí, esta sí sería función. Es un poquito más complicado de verla, pero después cuando vean biyectividad, inyectividad van a entender este tipo de gráfico. Ya, el último.
El 30. ¿Es función o no funciona? No, no es. Aquí no, ¿cierto? Porque No. si trazo ahí, toco más. Si trazo aquí, toco en varias partes. Entonces, esa de partida ya no es función. Entonces, si a mí me preguntan cuándo es una función, significa que yo para cada valor de x, yo tengo como resultado un valor en y, ¿ya? No puedo tener dos valores, ¿entiendes? No puedo tener dos resultados. Por ejemplo, si la función fuera x más 3, ¿qué pasa si yo reemplazo el valor 2? ¿Cuánto es el resultado? 5. 5. Si yo reemplazo otro valor, por ejemplo el 8, lo que no debiese pasar es que me dé 5. ¿Se puede dar 5, no? ¿Podría dar 5? Sí, podría dar 5 fácilmente, pero ya ese es con otro valor. ¿Ya? Si el valor fuera el mismo, por ejemplo, vuelvo a reemplazar, si yo vuelvo a reemplazar el 2, si por ejemplo me diera 7, eso ya sería, no podría pasar. O sea, estoy diciendo que para el mismo valor de x, estoy tomando dos valores distintos y eso no pasa. ¿Ya? Ahí significaría que no es una función. Ya, para el mismo valor, no me pueden dar dos valores distintos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Es como una máquina, pues yo ingreso, si tengo una máquina de helado y meto un helado de chocolate, o sea, leche de chocolate, me va a salir un helado de chocolate. Y si después vuelvo a meter una leche de chocolate, me tendría que volver a salir una leche de chocolate, pues no me puede salir una leche de frutilla. No sé si se me entiende, es un poco burdo el ejemplo, pero para que se entienda. Yo meto una cosa a la máquina y tiene que salir algo. Entonces, si meto lo mismo, imposible que me salga otra cosa si es la misma máquina. ¿Ya? Ese es el tema de los gráficos. Yo creo que no les va a costar mucho reconocer cuando es un gráfico, ¿ya? Ese es un tipo de ejercicio. Y el último, que tampoco es tan complicado, son dos no años. Ya, yo les voy a preguntar primero, ¿son funciones o no son funciones? Sí. 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 Sí, Son funciones porque si yo trazara recta no topo en ningún lado, acá igual. Topo solo en uno. O sea, solo tendría una intersección. Y ahora lo que me está pidiendo acá es que yo reconozca los valores. Por ejemplo, el primero dice, ¿cuál es el resultado de f de menos 3? Lo voy a escribir acá para que se entienda. ¿Cuál es el resultado en la función si yo evalúo el menos 3? ¿Cuál es el resultado? Acuérdense que ese de aquí es el valor de x. ¿Dónde estaría el menos 3 acá? Hay que estimar ya, un aproximado. Sería, el menos 3 sería aquí, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí, Sí. Ya, ¿dónde topa el i? Ya, miren, por ejemplo, déjenme cambiar un poquito para que me entiendan. Por lo ejemplo, toparía en 0, ¿o no? en en 0. cero. 0. Bien, ¿cierto? Porque no sube. O sea, el punto está aquí. Es Entonces, como lineal, creo, el, re- no sé. el resultado de f menos 3 sería 0. Súper bien, chiquillo. El resultado de f menos 2, ¿cuál es? Cero. Sí, también es 0. ¿También es 0? No. Es ¿O baja? 3 Estaría por más aquí. menos. Un poquito más de menos 3, ¿cierto? Porque aquí está el menos 3, sería como 3,5 más o menos, ¿no? Es Es una como estimación. Fíjense, Sí. chiquillos, que aquí dice estimar, ¿ya? No es que sea seguro qué número es. Entonces, si yo tengo el menos 2, claro, avanzo menos 2 en x y de ahí bajo hasta aquí aproximado. Ahí, va, lo voy a marcar con rojo aquí. Acá. Entonces, el valor sería lo que me da aquí, po. ¿Y cuánto es más o menos eso? Como Por ahí ya 3,7. Sí, más o menos. supongamos
3,7, pero es negativo, ¿cierto? Yes. Sí. Bien, súper bien, chicos. Y el otro, uno más hagamos, el f de 2. ¿Cuánto es el f de 2? F Un de poco 2. más de 4. Poco más de No, 4. 4. No, es como 4,3 así. 4. Fíjense que el 2 está acá, entonces tocaría como por ahí. Es que igual es. ¿O no? Al ojo nomás, chiquillos, si no, no se preocupen. Pero no pasa el 4, fíjense que no pasa el 4, porque está acá Sería arriba. un 3,9 así. ¿Menos o no? No, pues sería positivo. Positivo. ¿Cierto? ¿Por qué no negativo? Porque va hacia arriba, súper bien. Ya. ¿Se fijan? Entonces no es tan complicado esto tampoco porque me dicen, ya, el f de 3, voy donde está el 3 y subo. El f de 2, voy donde está el 2 y veo si subo o bajo dependiendo de la gráfica. ¿Ya? Acá es lo mismo, por ejemplo, si me preguntaran el f de -4, ¿cuánto sería el f de -4? No están preguntando acá arriba, pero es para que se entienda. ¿Cuánto es el f de -4? 1. 1, súper bien. Bien, chiquillo. ¿Ven? El f de 1, Sería 1,7 más o 1, menos. y algo. el f de 1 que sería acá, No, 1,8, 1,7 por ahí. 1. Menos uno. Menos 1. Ah, No, sí, menos. pero menos 1,7 o es antes Es, del men es menos 1. fíjese que está por ahí. Sería 0, Sí. 0,7, ¿cierto? sí. Aproximado. menos 0,9. Ya 0,7 Ah, aproximado, ya, sí. ¿cierto? Porque, como les digo, es estimar porque algunos no están justos, po. Pero se va entendiendo lo que les quise decir, ¿cierto? Sí, Yo creo que profe. sí, chiquillo, eso es como lo que nos dejó la profe marcado en el libro. Hoy día agregó otras cosas, pero ella se los va a pasar el mañana. Sí, mañana, que es tema de traslado de funciones, o sea, de la gráfica, el sacar vértices y todas esas cosas. Entonces, esas las veríamos el lunes. ¿Les tinca? Profe, ¿sabe que yo encuentro súper, así, por lo que estoy en su clase, lo encuentro súper fácil y siento que ya lo había visto el semestre pasado, ¿Ya? pero con la profe encuentro todo difícil. Es que igual la profesora tiene que pasar la materia, pues entonces no para en algunas partes como paramos nosotros. Si hay preguntas las resolvemos con más tranquilidad, ¿ya? Pero traten si tienen dudas, anotarlas y después me las pueden hacer por mail, profe, trate de ver estos ejercicios, si es que puede ver esto otro y lo vemos el lunes, ¿ya? Lo que vamos a hacer, Profe, dígame. es que también la profe como que habla en puro lenguaje matemático y pone imágenes que sale como todo lenguaje matemático. Entonces igual Sí, es como más difícil. sí, es súper complicado. Por eso la idea es que nosotros leamos bien el enunciado y después, de acuerdo a como esté escrito, yo les voy a tratar de explicar lo que se quiere decir, ¿ya? Por lo mismo yo les di en los ejercicios anteriores otra forma de escribir el dominio, ¿ya? Porque es mucho más facilito que escribirlo, por ejemplo, así, ¿ya? De igual forma, no debiese estar mal. Si ustedes anotan esta parte, no debiese ponerle mal la profe porque no están haciendo algo distinto, está anotado de otra manera, ¿no? ¿Ya? Pero sí escribir, por ejemplo, dominio es tanto, ¿ya? Eso tendrían que dejarlo claro. Lo otro, o- ¿todas las semanas van a tener reuniones en el otro ramo o solo por esta semana fue? Creo que hasta que se entregue el trabajo, pero no sé cuándo es la fecha. Chuta. Ya. Entonces, son esta semana otra y depende del grupo a la hora que los atienda. Ya, entonces, ¿les parece que mejor dejemos la clase para el lunes o tienen mucha clase también? Porque tiene que ser el lunes o el miércoles a las 5. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que antes de la prueba. Sí. Es que tenemos que dejar un horario fijo. Hay que dejar un horario fijo.
Profe, pero tiene que ser solamente uno de los días. No le escuché nada. Puede ser Alto, te estáis solamente, muriendo. tiene ¿Cómo? que ser solamente uno de los 2 días. No sé qué horarios tendrán disponibles ustedes. Yo vi el horario de ustedes y era bien complejo. Tenían como mucha clase. Entonces, mi idea es tratar de no pasarse de la hora de acompañamiento, tener una horita nomás porque lo entiendo que van a estar todo el día en clase, entonces yo tampoco los quiero recargar, ya, pero sí ayudarlos. Entonces la idea es que sea o el lunes o el miércoles, porque es el horario que vi yo que tenían disponible, pero si tienen otro horario ustedes me dicen y lo cambiamos, ¿ya? Traten de... Pero por lo menos el lunes yo me voy a conectar a las 5 aquí mismo en el grupo, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver otro ejercicio. Y ahí el lunes podríamos conversar el tema de cuándo lo dejamos si quieren. Sería bueno que el lunes viéramos el tema para la evaluación, pero la evaluación la tenemos el 28 Sí, también. sí, pues, el lunes vamos a ver el tema de los ejercicios que falten y no se preocupen de la evaluación del CAP. Por último, la hacemos después de la prueba para que no tengan que estar estudiando para el CAP, para el día y la prueba para el mismo día, ¿ya? Por último, hacemos una actividad después de la prueba, que tampoco va a ser tan complejo ni nada, si va a ser con temas de gráficos. No sé si les parece. Les pueden informar a ustedes al curso que el lunes también vamos a tener un CAP a las 5. Sí, profe. Por favor, ¿podrían avisar? Ya por eso chiquillos, yo creo que por ahí estamos bien para que no saturarlos. Y ojalá haya quedado claro, ¿ya? Este video lo voy a subir a la plataforma, al OCM virtual, y además voy a subir el PDF donde hicimos el ejercicio, la pizarra. También van a estar ahí, así que los pueden ver de las dos formas. ¿Ok? Se agradece, chiquillos, se portaron súper bien. Ojalá todas las clases sean así para poder avanzar. Eso, jóvenes, que estén bien, se cuidan. Nos vemos el lunes. Chao, Gracias, profe. profe. Ya, Chao. chao. Que esté Chao, bien. chiquillos. Chao. Gracias. Chao, chao.